Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la Pasiu Superíndice 3N otomana nunca duerme. Hoy tenemos un vídeo que honestamente no espero vamos tener que hacer, pero el universo del chisme turco es asu, amigos. Un día viendo un capítulo lleno de drama y al día siguiente te enteras de que la realidad supera la ficción superíndice 3N. Y vaya que supera la ficción superíndice 3N, porque lo que vamos a desentrar más menos hoy es ese intrigante que cualquier guión de iJapm. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, un nombre que resuena en los corazones de muchísimas seguidoras alrededor del mundo. ¿Y por qué copyright? Pues por su talento innegable, su carisma arrollador, y no nos engau más menos hemos, por ese atractivo que lo convierte en uno de los galanes cotizados de Turquía. Es el prototipo del hombre moderno, exitoso y con una sonrisa que derrite glaciares. Pero también copyright tiene inevitablemente por su historial amoroso, un historial que, siendo sinceros, ha generado preguntas que respuestas. Y es que si bien Kerem ha tenido relaciones públicas con mujeres bellísimas y exitosas, desde actrices consagradas hasta influencers de renombre, ninguna ha logrado consolidarse a largo plazo. Es como si una fuerza invisible impidiera que sus romances florezcan. ¿Por qué copyright? Esa es la pregunta del Miyu Superíndice 3N. Y las teorías son muchas. Desde incompatibilidad de agendas hasta simples desacuerdos personales. Se ha hablado de presiones familiares, diferencias culturales e incluso de malas lenguas que aseguran que es un alma libre que rehuye el compromiso. Pero hoy vamos a explorar una teoría que ha estado circulando con fuerza en los últimos días, una teoría que involucra directamente a Hande Erupar-Rafael, su ex compau más menos era en Senú con diéresis al Capm, y para muchos, el gran amor de su vida. Serú que Hande incluso después copyright ese de su separación superíndice 3N, sigue siendo el fantasma que recorre la vida amorosa de Kerem. Serú que su relación superíndice 3N, tan intensa y medio ultica, ha dejado una huella imborrable que impide que Kerem se entregue por completo a otras relaciones. Es una pregunta difícil, lo sabemos, pero vamos a intentar responderla. Si te interesa descubrir ese sobre esta teoría, y sobre las pistas que nos llevan a pensar que Hande podrá ser, de alguna manera, la razón superíndice 3N de True ese de los amores breves de Kerem, te invito a quedarte hasta el final del vídeo. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada entrevista, para intentar armar el rompecabezas. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, Pasiu superíndice 3N y chismes turcos jugosos. Tenemos mucho contenido preparado para ti. Ahora vamos al grano. Empecemos por contextualizar un poco la situación superíndice 3N. Kerem Bürsin, como ya sabemos, es un actor turco-estadounidense que ha conquistado la pantalla chica y grande con su talento y atractivo. Su acento, esa mezcla entre turco e inglu copyright es simplemente encantador. Lo hemos visto en series como Guneaji Beklerken, donde comenzó superíndice 3 a despuntar como una promesa, Eref Meselesi, que consolidó superíndice 3 su talento dramúltico, y por supuesto Senú con diéresis al Capm, la serie que lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional y donde conoció superíndice 3 a Hande Erupar-Rafael. Pero antes de todo eso, Kerem ya ha trabajado en producciones americanas, demostrando su ambición superíndice 3N y su deseo de triunfar en el mundo del espectáculo. Es un hombre que ha trabajado duro para llegar donde estuvo. Hande Erupar-Rafael por su parte es una actriz y modelo turca que también copyright N ha gozado de gran popularidad gracias a su belleza y talento. Sus ojos verdes son hipno superíndice 3 ticos y su sonrisa contagiosa. La hemos visto en series como Aik Laftan al Lamaz, donde demostró superíndice 3 su talento para la comedia romántica, Silla y Grados en Siai, donde exploró superíndice 3 facetas dramúlticas, y obviamente Senú con diéresis al Capm. Hande es una mujer fuerte e independiente y con una gran determinación superíndice 3N. Su química con Kerem en la serie fue innegable, y pronto esa química traspasó superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas y medio úticas del momento. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. Su relación superíndice 3N fue un cuento de hadas hecho realidad. Viajes románticos a las Maldivas, declaraciones de amor públicas en programas de televisión superíndice 3N, apoyo mutuo en sus proyectos profesionales, todo parecía indicar que estaban destinados a estar juntos para siempre. Sus fans, cariñosamente llamados Anker, estaban extasiados.
Cada foto que publicaban juntos generaba millones de likes y comentarios. Era una locura. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. A principios de 2022, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N, dejando a sus fans devastados y con un mar de preguntas sin respuesta. Las teorías sobre los motivos de la ruptura inundaron las redes sociales. Se habló superíndice 3 de celos, de infidelidades, de presiones laborales, todo tipo de especulaciones. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande ha sido relacionada con otros hombres, incluyendo al actor KNYLDRM, con quien mantuvo una relación superíndice 3N que también copyright N llegó superíndice 3 a su fin. Parece que Ande también copyright N tiene dificultades para encontrar la estabilidad amorosa. Kerem, por su parte, también copyright N ha sido visto con diferentes mujeres, desde modelos internacionales hasta actrices emergentes, pero ninguna relación superíndice 3N ha logrado consolidarse a largo plazo. Y es aquí donde entra en juego la teoría que nos ocupa hoy. El misterio de los amores fugaces de Kerem Bürsin. ¿Será que Kerem aún no ha superado a Ande? ¿Será que la intensidad de su relación superíndice 3N, la fama que alcanzaron juntos, y el impacto que tuvieron en el público han creado una sombra que impide que Kerem se abra a nuevas relaciones? Analicemos algunas pistas que nos llevan a pensar que esta teoría podrá tener algo de verdad. No afirmamos que sea la única razón superíndice 3N, pero su que podrá ser un factor influyente. En primer lugar, es innegable que la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande fue extremadamente mediática. Su noviazgo fue seguido de cerca por fans y medios de comunicación superíndice 3N de todo el mundo. Cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada aparición superíndice 3N pública, era analizada al detalle. Incluso sus gestos sutiles eran interpretados. Esta presión superíndice 3N mediática pudo haber sido un factor determinante en el fin de su relación superíndice 3N. Imaginen la dificultad de mantener una relación superíndice 3N cuando cada paso que das es observado y juzgado por millones de personas. Y quizá Kerem, consciente de esto, ha preferido mantener un perfil bajo en sus relaciones posteriores, evitando la intensidad y la exposición superíndice 3N que vivió superíndice 3 con Ande. Busca una relación superíndice 3N discreta, alejada del foco mediático. En segundo lugar, la química entre Kerem y Ande era innegable. No solo en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo indicaba que existía una conexión superíndice 3N profunda entre ellos. Era una conexión superíndice 3N que se sentía genuina, real. Es posible que Kerem, al buscar una nueva pareja, inconscientemente compare a las candidatas con Ande, buscando esa misma química, esa misma conexión superíndice 3N, y al no encontrarla, se desilusiona y decide terminar la relación superíndice 3N. Es difícil encontrar a alguien que te haga sentir de la misma manera que Ande lo hizo. En tercer lugar, hay que tener en cuenta el impacto que tuvo Senu con diéresis al cap en sus carreras. La serie los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y los convirtió superíndice 3 en iconos juveniles. Se convirtieron en la pareja del momento, en el referente para toda una generación superíndice 3N. Es probable que Kerem asocie a Ande con este momento de gran con diéresis copyright cito y reconocimiento. Y quizá de forma inconsciente siente que ninguna otra relación superíndice 3N podrá superar lo que vivió superíndice 3 con Ande durante ese periodo. Es como si ese momento, esa serie, esa relación superíndice 3N, se hubieran convertido en un recuerdo idealizado, inalcanzable. Pero no todo son especulaciones y teorías. También copyright N hay hechos concretos que nos hacen pensar que Ande sigue siendo importante para Kerem. Por ejemplo, a pesar de su separación superíndice 3N, ambos han mantenido una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. Se han felicitado mutuamente por sus proyectos profesionales y han evitado cualquier tipo de confrontación superíndice 3N pública. No han caído en el juego de las indirectas ni en las declaraciones incendiarias. Esto podrá indicar que aunque su relación superíndice 3N amorosa llegó superíndice 3 a su fin, aún existe un cariño más menos y un respeto mutuo entre ellos. Una relación superíndice 3N de amistad que perdura a pesar de la distancia.
Además, en algunas entrevistas, Kerem ha hablado de su relación superíndice 3N con Ande con mucho cariño más menos o y nostalgia. Ha recordado los buenos momentos que vivieron juntos y ha reconocido el impacto que tuvo Ande en su vida. Estas declaraciones, aunque sutiles, nos hacen pensar que Ande sigue ocupando un lugar especial en su corazón superíndice 3N. No es un olvido total, sino un recuerdo presente. Ahora analicemos algunas de las relaciones que ha tenido Kerem después copyright S de su separación superíndice 3N de Ande. Si bien no ha habido relaciones confirmadas oficialmente, Kerem ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres. En la mayoría de los casos, estas relaciones han sido cortas y discretas, lo que ha alimentado a UNMU es la teoría de que Kerem no logra entregarse por completo a una nueva relación superíndice 3N. No hay un compromiso real, sino encuentros pasajeros. Por ejemplo, se le relaciona superíndice 3 con la influencer Stephanie Bertram Rose, con quien se le vio en varias ocasiones en eventos y fiestas. Sin embargo, esta relación superíndice 3N no prosperó superíndice 3 y ambos siguieron caminos separados. También copyright N se le vinculó superíndice 3 con la actriz Melissa Dungel, su compa más menos era en la serie A Ekman y Grados Ntikam. Pero al igual que con Stephanie, esta relación superíndice 3N no llegó superíndice 3 a buen tu copyright terminó. Se rumoreó superíndice 3 que Kerem no estaba del todo involucrado y que Melissa se sintió superíndice 3 frustrada por la falta de compromiso. En ambos casos, los fans especularon que Kerem no estaba del todo involucrado en la relación superíndice 3N y que aún tenía a Ande en mente. Estas especulaciones, aunque no confirmadas, han contribuido a reforzar la teoría de que Ande es la razón superíndice 3N de True S de los amores breves de Kerem. Es como si buscara a Ande en cada nueva relación superíndice 3N, sin éxito. Pero se ayuda de las especulaciones y las teorías, lo cierto es que solo Kerem sabe la verdad sobre sus sentimientos y sobre las razones por las que sus relaciones no han prosperado. Quizú la teoría de Ande sea cierta, o quizú haya otros factores en juego que desconocemos. Quizú simplemente no ha encontrado a la persona adecuada, o quizú no es tu copyright buscando una relación superíndice 3N seria en este momento. Lo importante es respetar su privacidad y dejar que con diéresis copyright él decida qué copyright hacer con su vida amorosa. Sin embargo, no podemos negar que la historia de Kerem y Ande sigue fascinando a sus fans. Su relación superíndice 3N fue un cuento de hadas que terminó superíndice 3 demasiado pronto, dejando un vacuo en el corazón superíndice 3N de muchos. Y aunque ambos han seguido adelante, la esperanza de una reconciliación superíndice 3N sigue viva en el corazón superíndice 3N de sus seguidores. A pesar del tiempo transcurrido, los Anker siguen soñando con un reencuentro. Porque, seamos honestos, la química entre Kerem y Ande era innegable. Y en el mundo de las telenovelas turcas, donde el drama y la pasión superíndice 3N son moneda corriente, todo es posible. Q copyright N sabe, quizú algún día el destino vuelva a unirlos y podamos verlos juntos nuevamente. Será el final perfecto para esta historia. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿será que Ande realmente influye en las relaciones de Kerem? La respuesta, como ya hemos dicho, es incierta. Pero las pistas y las teorías que hemos analizado hoy nos hacen pensar que Ande podrá ser, de alguna manera, la razón superíndice 3N de True S de los amores breves de Kerem. O al menos un factor que influye en sus decisiones amorosas. Un fantasma del pasado que se proyecta en el presente. En definitiva, la vida amorosa de Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. Un misterio que sin duda seguiremos analizando y comentando en este canal. Porque en el mundo de las telenovelas turcas, el drama y el chisme nunca terminan. Siempre hay nuevas noticias, nuevos romances, nuevas rupturas. Y hablando de drama y chisme, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Ande es la razón superíndice 3N de True S de los amores breves de Kerem? ¿O creen que hay otros factores en juego? ¿Quizás Kerem simplemente no está listo para sentar cabeza? Los leo en los comentarios. Queremos saber su opinión superíndice 3N. Para concluir, hemos explorado la teoría que vincula a Ande Eru Parrafoel con el historial amoroso de Kerem Bürsin, analizando la intensidad de su relación superíndice 3N pasada y las posibles comparaciones inconscientes que Kerem podrá estar haciendo al buscar una nueva pareja. Hemos desentrañado los rumores, las especulaciones y las pistas que apuntan a esta teoría.
Si bien no hay certezas, las pistas sugieren que Ande podrá tener un impacto significativo en las decisiones amorosas de Kerem. Un legado amoroso que pesa sobre sus futuras relaciones. Gracias por acompañarnos en este vídeo lleno de drama y especulación superíndice 3N. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que AQU, en su canal favorito, siempre encontraru en las últimas noticias y los chismes jugosos del mundo de las telenovelas turcas. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la vida es una telenovela.